Ah, ¿cómo está este café? Aparte viene con premio, este es café irlandés. Esa música, debo de decirle, Sí. que no me hace acordar el programa de Rappi y... Como dos extraños. Como dos extraños. No, tienen que ponerle un poco más de Bueno, piripipi, me vamos a hacer una cosa. Hoy tenemos una nota, Claro. hoy tenemos un Síganme café. que no los voy a defraudar, Síganme muchachos. que no los voy a defraudar. 25 y 31 años de las victorias de Carlos Menem, de las victorias presidenciales. Claro. Con datos realmente relevantes, importantes, trágicos para el país y en algunos casos desopilantes. Sí, sí, claro. Menem llega al gobierno después de ganarle a Cafiero en Y a De el la Sota. 88, con De la Sota vicepresidente, con todo el Claro. mundo decía La renovación. que la renovación aplastaba. Empezó con una raviolada en la cancha de Boca y de ahí arrasó. Al poquito tiempo dijo, síganme que no los voy a defraudar y prometo el salariazo, la revolución del salario. Eso fue... Subió y ¿sabe a quién le encomendó el Ministerio de Economía? A la multinacional Claro. Bunge y Born. Por supuesto. Y lo ¿sabe puso dónde se lo- Miguel Roy. ¿Sabe dónde lo hizo? En el programa de Neustadt. De Bernardo Neustadt. Neustadt. De Bernardo Neustadt. Rompió Bueno, con todos pero los tuvo esquemas. un problema. Y lo hizo en La Rioja, te digo, no lo hizo en Buenos Aires. no. Exactamente, exactamente. Claro. ¿Y qué pasó? Roy se murió a los 5 días. A los 5 días murió. Sube Rapanelli, un funcionario tristongo. Sí, pero que después- también venía de la industria. que venía del sector industrial, pero un tipo de mediano porte. Cae Rapanelli por sus propios hechos y cuando lo despide le dice, un día de esto nos vemos, Rapa. Después vino asume González. Herman González Herman González, y claro. finalmente Superman. Claro, que Domingo Cavallo. venía siendo el canciller hasta ese momento. ¿eh? Venía Había siendo el elegido canciller. Jugada importante, ahí era funcionario Juan Schiaretti. Claro. Luego Juan Schiaretti es secretario de Economía, de Economía y secretario de Industria. del ministerio, del superministerio de Cavallo. ¿Y qué pasó con Menem y Cavallo ahí? Dicen todo el mundo, Schiaretti lo niega y lo va a negar, que Menem se lo robó, porque lo manda de interventor a Santiago del Estero y ese es un hecho Claro. que generó mucha polémica. Sí, sí, en sí. cuanto a Córdoba, Dani, Perdóname porque sin querer, y esto nos hace demostrar que estamos bastante viejos, hemos sido o somos Testigo. protagonistas, testigos de la historia, que hoy cuando vos lo mirás para atrás, decís, pero ¿cómo? Si yo me acuerdo, yo estuve ahí, pasamos por acá, así que seguramente nos va a traer algunos Vos tuviste recuerdos un de la hecho, profesión. tuviste un hecho tuvimos- importante cuando estuvo en Córdoba, ¿no? Bueno, yo tuve varios hechos que casi protagonistas, pero sin querer, te voy a decir. Lo de Córdoba, por ejemplo, fue lo de Río Tercero, la explosión de Río Tercero. Soy uno de los primeros que llega, yo había vivido 10 años, así que cuando la gente por teléfono en la radio decía, están sonando 3 veces la sirena, yo ya sabía que eso era una catástrofe. Porque ahí te explicaban, Claro. te enseñaban. Según la sirena era el sector de la ciudad y según la sirena los bomberos voluntarios sabían, porque estaban trabajando, por qué calle iba la autobomba. Entonces se subían ahí. Bueno, pero lo cierto es que llegó ahí a la tarde en el Hotel Argentino, que era el hotel más grande que tenía Río Tercero por entonces, se hace la famosa conferencia de prensa. Yo conociendo la cochera que está por el costado del hotel, Recuerdo. lo espero ahí, eran vivos, Menem. Menem no te conocía, pero te decía, ¿qué haces, Daniel? Siempre tenía alguien que te tiraba el nombre. Y yo, nuevito todavía, si querés, joven, no sabía qué preguntarle. Le dijo, ¿pero esto habrá sido un atentado? Se puso loco, pero más loco se puso Mestre. Que estaba con él. Que porque vinieron fueron juntos en el helicóptero, fueron juntos. Y fíjate vos el inconsciente colectivo, porque inician la conferencia de prensa con esa pregunta, que yo se la había hecho, podía haber dicho cómo está. Claro. No había rumor, Inexperto, había sí. horas de la explosión. No existía, por lo menos yo no Se conocía. recalentaron los dos, yo me acuerdo. Arrancó la conferencia de prensa en su tonada riojana el presidente diciendo, descarto totalmente que haya habido un atentado. Y ahí se sumó después Mestre. Claro. Tiene muchas cosas con Córdoba, pero muchísimas cosas Sí. con Córdoba, cosas que dolieron en todo el país, como los indultos, por ejemplo. Claro. Fue una mancha muy negra. La convertibilidad terminó pagando la Argentina 15 años después esa joda. Sí. Con Córdoba, el ninguneo al peronismo fue atroz.
Yo me acuerdo que en el año 94 se preparaban las candidaturas del 95, Angeló se había ido en medio de un escándalo, y el candidato natural era Mestre, que tenía una altísima consideración entre los cordobeses. Viene Menem a un acto en Arroyito por la Arcor. Ah, sí, me acuerdo. Inauguran la planta y el peronismo va con todos sus generales y sus coroneles y su candidato. Sí. Su candidato, que era Guillermo Johnson, que era el juez del caso Mathers, ¿recuerda? Claro, claro. Se para en primera fila Johnson y cuando se viene el momento de hablar de las elecciones de Córdoba, dice: acá hay un hombre que tiene trabajo, seriedad, responsabilidad y experiencia para estar al mando. Johnson inflaba el pecho. Me estoy refiriendo al doctor Ramón Bautista Mestre. acuerdo. Que ahí terminó la elección de Córdoba. Sí, sí, los sí. liquidó, los tiró abajo de un tren. Vos no sabés las caras de los peronistas. Con mi la amigo cara de los Ramón. peronistas estaba al lado, con mi amigo Mestre. De las manos vamos a hacer juntos, claro. Menem había visto. Pero esa fue a favor del radicalismo. A favor del radicalismo. Yo te cuento una en contra del radicalismo. Sí, las hizo de todos lados. En la primera elección donde él gana, hace 31 años, el candidato por el radicalismo era Angelos. Sí, claro, claro. Angelos fue el candidato a presidente. Se termina, pierde, obviamente, y no había otro número para hacer otro candidato que sea Angelos para la segunda, pero no podía. No existía la reelección. Cuando se va a definir eso, Angelos hace una gira por Europa, que me tocó cubrirla por la universidad. Estábamos, recuerdo... No te fue mal, flaquito. No, viajamos bastante. Claro, los dos. Estábamos en Bilbao, al norte de España, el País Vasco, y se esperaba que ahí iba a anunciar. Por eso algunos medios de Córdoba habíamos ido, no por la gira empresarial, sino porque Angelos volvía a ser candidato por el radicalismo. Esa noche, me acuerdo, pasaron dos cosas casi al instante. A Angelos le avisan el famoso Pacto de Olivo, había trascendido aquella famosa foto caminando por los jardines de Olivo, y su secretario le avisa que Alfonsín había firmado el Pacto de Olivo. El Fino Palmer, El Fino era el Palmer. secretario de... Secretario, psicólogo, chofer, de todo. Llevaba la valija. Así era un psiquiatra conocido que decidió entregar su vida a Angelos, un caso, un muy particular de la vida. En el momento que le están diciendo eso, no sabe la cara de Angelos, pero pasó otro hecho. A muy pocas cuadras donde estábamos, hubo un atentado grande de la ETA, ahí en Bilbao, una explosión que se movió todo, porque estábamos listos para hacer la conferencia porque él iba a anunciar su candidatura. Claro. No lo pudo hacer. No pudo hacer porque minutos antes le avisan que habían firmado el arreglo con Alfonsín. Ahí quedó el radicalismo tan mal que después el candidato fue este señor. Miren, acá está Masachesi, que era el único que podía hacer, que quería, venía de ser gobernador. Claro, son de esa época. Esto ya es la consecuencia de todo lo demás. Claro, acá están todos. Hay cada nombre como candidatos. Luis Juez y Carlos Irabedian integraban una sola la misma boleta. Si tuviéramos la otra, te darías la diferencia, porque en la primera, todos estos de acá estaban con De la Sota. Sí, claro. Iban por el peronismo renovador, no con Menem. Menem Duhalde era. A la De la Sota lo pone de embajador en Brasil, se pelea y lo echa. Después se reconcilian y cuando van a hacer la ¿sabes quién firmó el pedido judicial de reelección para Menem? José Manuel de la Sota, acompañado por Olga Ruitor, en ese momento su esposa. ¿Sabe dónde? ¿En dónde? En el Juzgado Federal Electoral número 1 de la ciudad de Córdoba, del juez Ricardo Busto Fierro. Pero vos sabés que... Esperá, que por ese chiste, los dos tenemos tantos datos, que por ese chiste le hicieron jury, le hicieron juicio político. Yo lo cubrí en Buenos Aires y lo absolvieron. El abogado de Busto Fierro era Marcelo Brito. Marcelo Brito. Pero vos sabés que es tendencia esto en las redes. Y sí, claro. Es tendencia, siempre decían. Por eso creo que Ana Ceballos nos va... No le tengo mucha confianza a Ana Ceballos. ¿No le tiene mucha confianza? No le tengo mucha confianza a Ana Ceballos. Yo no sé si le interesa el tema.
No, sí, más vale que me interesa, Eduardo, Dani, claro. Y es más, yo me asomo a las redes y Eduardo es un millennial, porque Eduardo tiene Instagram, tiene Twitter, no sé todavía qué ha tuiteado respecto a este tema, a esta efeméride que ha sido tendencia, como bien vos decías, Daniel. Gracias Menem, hashtag gracias Menem, y nos asomamos a los principales tweets con respecto a este tema. Bueno, el protagonista habló y dijo, 14 de mayo de 1989, hace 31 años, participaron 12 fórmulas presidenciales en los comicios generales. El frente que constituimos, llamado Frente Justicialista Popular, consiguió una amplia diferencia de más de 1.750.000 votos sobre la fórmula Ángelos Casela de la Unión Cívica Radical. El propio Menem haciendo alusión a este hecho. En pocos días la gobernabilidad parecía escapársele de las manos al presidente Alfonsín, tanto en el plano político y económico. Finalmente, el 16 de junio comunicó su salida anticipada del gobierno, se adelantó el traspaso, tomé el gobierno antes de los plazos establecidos. Era lo que tuiteaba el senador. La gravedad de la situación era evidente, el desgaste del gobierno, la evaporación de las reservas, la moneda devaluada, la convulsión social, los saqueos, heridos y muertos. En ese ambiente de presión e inestabilidad, organicé rápidamente las primeras acciones de mi gobierno, las palabras a través de esta red social. No hubo políticos que tuitearan al respecto. No hubo políticos que hicieran referencia a Menem. Eso también es un dato importante. ¿Quién hizo referencia? Su hija, por supuesto, Zulemita Menem. Hoy, hace 31 años, mi padre ganaba las elecciones y ponía en marcha una transformación histórica para nuestro país. Ahí estaba la palabra entonces de Carlos Menem y de su hija Zulemita. ¿Sí, Dani? Así es, ellos dos, porque, bueno, vos no te debes acordar de la gestión de Menem, sí. Algo me acuerdo. No, sos muy chica, digamos. No, algo, uno ha estudiado esto. Claro, bueno, algo, por eso. Algo me acuerdo, claro. Pero digo, no lo has vivido, lo has estudiado, está perfecto, uno sabe. Pero, ¿cuál es el gran mérito y la gran cosa que tiene en contra? El gran mérito, a precio de hoy, que hoy hablábamos del dólar a 135 pesos. Anita, te quiero decir que por aquellas épocas este señor hizo la convertibilidad con Cavallo y era, aunque no lo creas, un peso, un dólar. Esa fiesta la pagamos de Sí, claro, bueno. Sí, me acuerdo. Bueno, pero el anecdotario del expresidente queda acá. En el año 90, vos te vas a acordar, Dani, hubo una tragedia, una luz en San Carlos Mina. Mientras el gobierno de Córdoba, con el doctor Eduardo Angelós a la cabeza, debatía qué hacer con San Carlos Mina, si ir, si no ir, a las 24 horas se apareció Menem con su ministro de Desarrollo Social Arauz, Coan y 4 o 5 funcionarios más en un helicóptero, y los tipos empezaron a repartir bolsones, frazadas, carpas, a laburar con la gente. Tomó mate con los tipos y demás. Sí. Tengo un dato. ¿Sabés que se fue a un baño y se fueron con él 2 colaboradores? Digo, ¿qué hacen 3 tipos en un baño? Cuando me fijo, a la salida le habían ido a llevar alcohol para que se lavara. Obviamente es una medida antipática, pero la hacen todos los funcionarios importantes. Por el hecho de que no se pueden contagiar. Te digo la contracara de eso. Y dice en ese momento, creo que el Pocho se durmió. Deberían decirle que ponga el despertador. Se largó a reír y se fue. Por eso te digo, esa es la contracara que a mí me tocó estar de este lado, en esa. Te voy a recordar, ese año por primera vez el gobierno Angelós dice vamos a cerrar todo en el mes de enero, que es lo que se viene haciendo ahí. Correcto. No había nadie. A partir de la llegada de Menem, que me tocó cubrirlo en la legislatura, aparece que en ese entonces era ministro, pero antes había sido juez y después terminó siendo juez, me estoy refiriendo a Cortés Olmedo. Claro, el Tavo. Cortés Olmedo era el ministro de gobierno, que le quedó para la historia cuando Menem dice despértenlo. Él va a la legislatura, que me tocó cubrirlo, y quedó una frase famosa de él. Porque todos los periodistas le preguntaban, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a levantar la gente? Le recordamos, había tapado San Carlos Mina, se desbordó el río. Entonces le preguntamos qué iban a hacer, cómo iban a hacer con la gente, con la policía, la gendarmería, después el ejército hizo un puente. Y fue una frase famosa, desconozco, dijo, porque era de Tras la Sierra. Tras la Sierra. Esa frase, desconozco, fue titular después. En Tras la Sierra
allá en San Carlos Minas, yo fui a cubrirlo de Angelos. Menem parecía Dora la exploradora versión hombre, todo con ropa color marroncita, Sí. caqui, borcego, Arao lo mismo, todo así vestido. Cuando cayeron Angelos y Cortés Olmedo estaban de traje, los periodistas se reían mucho, pero mucho. Y ahí fue que quedó otra frase de Cortés Olmedo cuando le preguntaron, che, acá tiene 3 cuadras cortadas, ¿qué va a hacer? Ya le di las órdenes pertinentes a la policía. Claro, ya le iba a pertinente, claro. Una cosa que, pero tremenda, la capacidad de reacción. Después, acordemos. Después los dejaron indultos, guardia para los otros años. Los indultos, el 1-1, la muerte del hijo, Sí, Río claro. Tercero, la venta de armas a Croacia, cosas tremendas, funestas de Menem. Funestas que después la gente le valoró. ¿Te acordás del voto útil de la Sí. segunda? De la segunda votación. Por eso el voto licuadora. Tenías 3 mangos para comprar en cuota, el dólar a 1 y comprabas las cosas. Pero ¿qué país nos dejó? Sí, bueno, Ese eso es fue el después tema. la consecuencia, pero en ese entonces los triunfos eran tremendos. Tremendos. Tremendo. Tremendo. La gente lo seguía por el 1-1, te digo. Un Sí, peso, un por dólar. supuesto. Era una cosa Por supuesto. que tuvo después sus consecuencias, las privatizaciones de todas las empresas, de YPF, de aerolínea, las jubilaciones, la privatizaciones, FJP, eso, las otro privatizaciones. tema. ¿Te fue un acordás de la tema. FJP? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Fueron virtualmente situaciones muy comprometidas. En Córdoba tuvo amigos, muchos amigos, pero el mejor amigo de Menem, la persona en la que Menem más confiaba, era una mujer, Ah, sí. Leonora Álvarez. Leonor y la hija también. Y la hija, pero la amiga Marta. de Menem era Leonora Álvarez. Claro, la conocí cuando estuvo preso en Misiones. Ya de Correcto. antes venía. Lo iba a Sí, visitar junto claro. con Marta, lo iban a visitar a Menem y pasaban los fines de semana con él, hablando, conversando. Lo querían. Leonora Álvarez tenía un Fiat 125 color celeste, todo roto. En eso se iba el marido del chofer y se hacía Y se ir iban un para fin allá. de semana. Son cosas que muy quedaron ahí en la locas, ¿no? historia que, mira vos, ¿no? Uno por el oficio por ahí les ha tocado. Me tocó también cuando lo metieron preso, pero eso será otro Sí, tema. ese en será la última vez que ya otro estaba tema. la Boloco, era otra historia. Otro tema, sí. Zulema es la que lo primero, porque era un matrimonio muy a la... Sí, ¿te acuerdas? Le sacó muy las valijas en tironeado, la sacó casa de la Olivo, en la valija. Y sí, bodega. tenía una vida algo desordenada. Algo Sí, desordenada. tuvo muchas historias. La Ferrari roja. La Ferrari, La suite jugaba del al Palace. básquet, de todo. Eran cosas... Manejaba las el rally, fiestas que después manejó el hijo. Claro, las fiestas de Punta del Este. La pizza con champán. Vos sabés que yo fui a Después- cubrir un verano a Punta del Este, no estaba Menem, pero estaba con el gordo Gostanian, que repartía que hizo los Menem billetes de un truchos, peso, claro, los Menem truchos. truchos y moneda. Era una cosa, la gente en Punta del Este, todos sus lugares distinguidos, estos barrieron con Punta del Este y repartían monedas por todo el mundo y todo el mundo como loco detrás de esas camionetas. Bueno, amigo, ¿qué te parece Terminó. la noche del recuerdo? Esto parece- Íbamos a ir para otro lado, pero bueno, El pero ya álbum está, ahí del quedó. recuerdo. ¿Íbamos a ir para otro lado? Que yo creo que sí, porque íbamos a hablar un poco de esto, pero bueno, esto es fantástico. Esto es un recuerdo histórico fantástico. tenemos incluso el discurso, el primer discurso, no sé si vamos a tener tiempo de pasarlo, pero con eso nos estamos despidiendo, ¿eh? Jefe, ha sido Sí. un placer, ¿eh? Muy rico el café. Quiero decirle Sí. que al señor Kloppenburg Estamos le voy viejos. a mandar carta documento porque la última vez le dijo y aplaudía como una foca a la señora Sí. Salklin que yo me había ido sin pagar de este bar. No, o sea, no. Usted es mi lo invitado. desmiento, Cuando usted venga acá es mi invitado, no, claro, no, lo no va a desmiento pagar. totalmente el señor Kloppenburg. Por eso le digo como cuando empezamos, síganme, no lo voy a defraudar. Le dejo un abrazo.